vamos a ver las historias de terror. Bien, habíamos platicado de los síndromes coronarios agudos. En un paciente con isquemia crónica, cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo, lo que hacemos es que estimulamos el corazón por medio del ejercicio para ver cuál es la capacidad de su corazón de responder al ejercicio. Nosotros ponemos un paciente en reposo, empieza con un electrocardiograma en reposo y lo ponemos a caminar en un tapete deslizante, caminadora o como quieran llamarle, o en un cicloergómetro o bicicleta, tratando de llevar su corazón a una frecuencia cardíaca de acuerdo a su edad, que sería el 85% de acuerdo a la máxima para su edad. La fórmula es 220 menos la edad. Saquen la cuenta de cuánto le toca a una persona, tenemos que llevarlo al 85%. Entonces la idea es que nosotros sabemos que la reserva coronaria, que es la capacidad de las arterias coronarias de mantener perfundido el corazón, empieza a fallar a partir de los 120 latidos por minuto en caso de que haya una estenosis o una obstrucción de una arteria a más de un 70%. ¿Okay? Cuando lo subimos a la caminadora y empieza a hacer ejercicio, nosotros lo queremos llevar a que se acelere su corazón. Y le tomamos la presión arterial y le preguntamos cómo se siente. Y esto es lo que puede pasar. ¿Se acuerdan de los cambios de alto riesgo de un infarto sin elevación del ST? Pues bueno, este amigo tiene casi todos. Vean este desnivel negativo del segmento ST. En estas derivaciones, en estas, y empezó a subirse el segmento ST en ABR. ¿Eso qué significa? Que tiene una alta probabilidad de tener una enfermedad coronaria trivascular o del tronco de la coronaria izquierda. Este paciente, en este momento, en la etapa 3 del protocolo de Bruce, más o menos una frecuencia cardíaca entre más o menos unos 120 latidos por minuto. Vean cómo hace el segmento ST. Y eso es isquemia. Y es así como hacemos el diagnóstico con una prueba de esfuerzo. ¿Ok? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando ustedes alguna vez les toque un paciente que llega a urgencias con un electrocardiograma normal y de repente les dice que les duele el pecho y hace estos cambios electrocardiográficos, debe tener alguna obstrucción de una arteria bastante grande, ¿no? E incluso si un paciente les llega con una prueba de esfuerzo y le dice, mire doctor, me llegó con una prueba de esfuerzo, y ven estos cambios en el ejercicio, son de muy alto riesgo y es algo que se tiene que atender a la brevedad. ¿Okay? Esto es lo mismo de otra prueba de esfuerzo. Este paciente lo mandaron por extrasístoles ventriculares. Como pueden ver, tiene extrasístoles ventriculares desde el reposo. Lo echamos a andar y vean los cambios electrocardiográficos. Aunque aquí hace un infradesnivel ascendente, o sea, va hacia arriba el infradesnivel, vean aquí cómo se cae, es casi recto. Y a una frecuencia cardíaca alta, aquí tiene más o menos 140 latidos por minuto. Las pruebas de esfuerzo tienen una sensibilidad y especificidad aproximadamente del 70%. Eso quiere decir que 3 de cada 10 pacientes van a salir falsos positivos y también van a salir falsos negativos. O sea, van a salir 3 pacientes que salen con electrocardiogramas feos, pero con coronarias sanas. Y también va a haber 3 pacientes de cada 10 que estén enfermos del corazón y nos salgan con una prueba de esfuerzo normal, aunque tengan tapadas las arterias. Y eso se debe porque la circulación no se debe nada más a las arterias grandes, sino también a la microcirculación que puede dar, que se llama circulación colateral. ¿Ok? Este paciente fue conmigo porque estando en el pueblo le dolió el pecho 2 veces. Fue 2 veces a consulta porque le dolió el pecho. Le duró unos 20 minutos, lo hizo sudar. El señor nomás es hipertenso. Cuando vemos sus laboratorios tiene colesterol alto. Tiene 70 años, el señor de la sierra, grandotes, fuerte. Y eso había sucedido como un mes antes. El médico que lo vio allá le dijo, vaya y busque un cardiólogo, pero dentro de un mes. No se preocupe. Y traía un electrocardiograma, cuando lo vi en la consulta, que tenía ondas T invertidas de B1 y B2. Y el que le tomé en mi consultorio es este. Tenía nomás la T invertida en B1 y aquí no. O sea, el electro estaba en reposo, pero él no tenía ninguna molestia en ese momento. Con los factores de riesgo y la probabilidad de que el paciente tenga una arteria tapada, o sea, ya nomás pensando, este hombre tiene una alta probabilidad de tener enfermedad coronaria,
le mandé a hacer una angiotac coronaria. Y resultó que tenía una placa blanda con obstrucción crítica de la descendente anterior a la altura de la primera diagonal. ¿Ok? O sea, descendente anterior. A ese hombre le mandamos a hacer cateterismo, le arreglaron la descendente anterior en la bifurcación con la primera diagonal. Entonces, como les dije la vez pasada, es una cuestión muy de preguntar, de interrogar, de revisar, de ver probabilidades y todo eso para saber quién puede tener el riesgo de tener enfermedad coronaria. En este caso el paciente ya estaba asintomático, su evento agudo pasó un mes antes, pero el médico que lo vio allá le dijo, vaya con el cardiólogo pero dentro de un mes. Si esa descendente anterior se tapa definitivamente, es Widowmaker, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver las historias y los electros de terror. ¿Por qué? Esta historia de terror es mía, ¿ok? No es fake, es mía. Y es algo que espero que no me vuelva a pasar en la vida. Son las 10 de la mañana en mi consultorio. Iba un paciente a verme de 65, 66 años, fumador. Y me dice, me despertó un dolor en el pecho en la madrugada, muy fuerte, sudé mucho, me lo estuve aguantando, me revolqué a todos lados. Me duró como 1 hora y media. Me levanté, caminé y todo eso y se me pasó, más o menos. En la mañana se fue, hizo unos trámites en el banco y hizo unos papeles para la casa de su esposa y algo así. Llegó a consulta acompañado del que era su patrón del trabajo, que era un muchacho joven. Y este es el electro que le tomé. Esto es lo peor que nos puede pasar en la consulta, porque en la consulta no estamos preparados para atender estas cosas. En un consultorio no, en un hospital sí, en un servicio de urgencia sí, en un consultorio no. El caso es que cuando llegó él, le di una aspirina, le dije al muchacho, le digo, llévatelo ahorita, inmediatamente, no te pares en el camino, no le avises a nadie, llega al hospital y mételo directo a urgencias. No supe de él y lo único que encontré fue al hombre embolsado. Cuando le estaban tomando los datos para ingresarlo, el hombre hizo muerte súbita. Ahí hizo muerte súbita mientras le decían, ¿cuál es su nombre, su número de afiliación, a qué clínica pertenece? Trataron de reanimar y no pudieron. Eso es una historia de terror. ¿Por qué? Porque este electrocardiograma tiene todas las cosas que pueden salir mal. Tiene un infarto de la pared inferior, agudo de miocardio de la pared inferior, ya con Q establecida, ¿sí? Tiene extrasístoles ventriculares frecuentes que están cayendo sobre la onda T. Las extrasístoles ventriculares aquí están cayendo en la onda T. Cuando caen sobre la onda T, caen en el periodo refractario e inducen taquicardia ventricular y o fibrilación ventricular. En este momento el paciente hizo bloqueo AB completo ahí. Si ven, tiene una onda P que no conduce. Tiene el nivel negativo de B1 y B2 que nos habla de que tiene extensión hacia el dorso, o sea, la pared posterior, lo que nos hace pensar que es una coronaria derecha desde proximal, o sea, empezando la pura coronaria derecha. Cuando yo le tomé la presión en consultorio tenía 90-60 de TA. Eso quiere decir que probablemente ya tenía extensión a ventrículo derecho. ¿Por qué es una historia de terror? Porque el hombre tardó en atenderse, porque nos tardamos en hacer algo y porque era una persona que era potencialmente salvable. La mortalidad en cardiología es algo que tenemos que aceptar, lamentablemente. Este negocio es muy gacho. O sea, la cardiología en sí tiene una mortalidad alta. Pero esto es algo que se pudo haber manejado a tiempo. Si el hombre hubiera ido en la madrugada a atenderse. Entonces, ¿por qué son historias de terror? ¿Y van a ser de terror? Sí, sí son. Esta para mí sí es. Porque no quiero que me vuelva a pasar en el consultorio.
Y el paciente entró caminando como si nada, platicando y todo. Esto es otra historia de terror. Una descendente anterior, una arteria descendente anterior proximal tapada. ¿Por qué? Vean el bloqueo AB de primer grado, o sea, ya está interfiriendo en la conducción. Vean las ondas, el ST elevadísimo con una cuya establecida en toda la pared interior, incluyendo D1 y ABL. Y su extrasístole ventricular pidiendo fibrilar. Eso es algo que le tenemos mucho miedo. ¿Ok? Que estos pacientes se tienen que reperfundir a la brevedad. Hablamos de reperfundir como trombolisis y o, de ser necesario, y angioplastía. Habíamos visto la vez pasada que esto es en lo que acabamos cuando no reperfundimos a tiempo. En una extrasístole ventricular cayendo sobre la onda T y haciendo la maldad de producir en el periodo refractario una taquicardia ventricular. No, por favor. No, por favor. ¿Qué otras cosas son de alto riesgo que habíamos platicado? El desnivel negativo del ST de más de 2 milímetros en 2 o más derivaciones. Y entre más derivaciones hay involucradas, hay mayor zona de isquemia. A mayor zona de isquemia, mayor probabilidad de complicaciones. Como este que les mostré la vez pasada. ¿Se acuerdan que les dije qué pasó con el paciente este? Este paciente lamentablemente falleció. Y estos hay que llevarlos a la brevedad a cateterismo cardíaco para ver qué vamos a hacer. O le abrimos la arteria o ¿qué se le pone? ¿Ok? Otros de riesgo. De Winter y Wellens. ¿Ok? Onda T invertida profunda. Esta es una de Winter. Vean cómo la onda T está muy acuminada y el ST empieza en B2 y B3 desde muy abajo, hace la elevación hasta ¡pum! Una onda T muy acuminada. Es otro dato de isquemia grave, isquemia severa, arteria descendente anterior proximal. ¿Por qué doy tanta lata con la descendente anterior en su parte proximal? ¿Por qué soy tan insistente con eso? Porque si tú agarras la arteria descendente anterior saliendo inmediatamente del tronco de la coronaria izquierda, la parte que irriga es con el 40% del ventrículo. Es un chorro pues, del corazón. El territorio que abarca es muy grande. Y son las que dan fibrilación ventricular y son los que típicamente es que le dio un infarto y se murió. Ahí en el lugar no alcanzó a llegar. Los gringos le dicen que son widowmaker, pues. Ondas T invertidas profundas en toda la pared anterior son de muy alto riesgo. Muy alto riesgo. Muy alto riesgo. Y este está muy bueno. Historias de terror. Y es de la semana pasada. Me habla un amigo que es médico y me dice, oye Talibán, si me dice, oye Talibán, fíjate que esta señora tiene 75 años de edad y la vieron en Tijuana porque se desmayó. Y ha tenido molestias en el pecho, como que no sé qué, y hoy me dijeron que andaba mareadona la señora. Oye, ¿le puedes poner una cita? Sí, le digo, mañana. Mañana le pongo una cita en mi consultorio a las 10 de la mañana, que me la lleven. Ah, ahorita te mando los electros. El electro. Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Qué les espanta? La frecuencia está muy lenta, ¿verdad? Entonces tiene bradicardia, más o menos tiene unos 35 latidos por minuto. ¿Qué más les llama la atención? Hay elevación de 2, de 3 y a ver. ¿Es correcto? Aquí. Ajá. Tiene desnivel negativo del ST e incluso en estos trazos no tiene onda P. Si no tiene onda P, ¿cómo se llama ese ritmo?
Casi idioventricular porque no tiene QRS ancho, es ritmo nodal. Con el QRS no está tan ancho el ritmo nodal. Y aquí, ¿y estas ondas P qué ondas? Aquí está más claro. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Qué tiene? Tiene un bloqueo AB de tercer grado. Está completamente disociada la señora. ¿Ok? Entonces es historia de terror, ¿verdad? Que si yo no hubiera visto el electro, ¿qué creen que hice? ¿Tiene algún servicio médico? Sí, llévala para allá. Oye, pero que no, llévala ya. Ya. No pregunten, llévensela de una vez al hospital que le corresponda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta señora tiene estos cambios electrocardiográficos completamente sugestivos de un infarto. Si no se está infartando en ese momento, tiene mucha isquemia. O por lo menos está bailando el trombo en que no se hace por el tiempo que tiene de evolución. Y aparte está bloqueada. Entonces tienes que llegar a ponerle un marcapaso temporal, transvenoso. ¿Ya les dijeron cómo se ponen los marcapasos transvenosos? ¿Temporales? No, bueno. Por aquí por la subclavia o por la vena yugular se hace una punción. A través de la punción se mete un introductor, que es un tubito hueco, que si entra por la vena subclavia, no arteria, por la vena subclavia, a través de ese acceso venoso se pasa un cable y ese cable se mete al fondo del ventrículo derecho, pues entra derechito, ¿no? Entra el ventrículo derecho y ese cable se conecta a un generador externo, una batería que emite un estímulo y lo pones a una frecuencia entre 60 y 70 latidos por minuto para que mantenga gasto cardíaco. ¿Ok? A la brevedad, lo más pronto posible. Para ayer, de una vez, no para el otro día a las 10 de la mañana, ¿no? Como queríamos la cita, pero no, esto es algo que me cayó como anillo al dedo para la plática, porque esto puede ser algo que les pase a ustedes. O sea, pueden ser ustedes los que les llegue el electro y les digan, oye, se desmayó, a ver el electro, y tú lo veas, no. Vale más que nos apuremos, esto es grave. Diagnósticos completos, a lo mejor no todos les van a dar, pero por lo menos que sepan, oye, se puede estar infartando y está bloqueada, hay que llevarla de inmediata urgencia para que le pongan un marcapaso temporal. Ya después haremos lo necesario con lo de isquemia, se le harán troponina, se le hará un ecocardiograma, se meterá cateterismo, no, pero lo primero es mantener el gasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Son historias de terror, ¿no? Mande. No todos los electrodos que se toman son interpretados en el momento, o sea... Bueno, el asunto es que la otra vez, cuando di las primeras pláticas, les puse una foto de quiénes son los que toman los electros, quiénes son los primeros que lo ven. ¿A quién le va a tocar? ¿A ti? O sea, casi si es un hospital público va a ser un interno el que tome el electro. Si es una terapia intensiva de un hospital va a ser una enfermera. Si es una enfermera con experiencia va a reconocerlo, porque las enfermeras son bien truchas. O sea, las enfermeras que ya tienen experiencia en esto, luego se dan cuenta. ¿Ok? Pero si es un hospital diferente, y por ejemplo va a algún hospital particular y lo toma una enfermera, se lo debe llevar al médico. Pero si también el médico que está ahí en urgencias no tiene experiencia, pues estamos perdidos, ¿no? Que esto es lo que pasó. La insistencia de que todo el mundo sepa electro es que no pasen estas cosas, porque nos ha pasado que llegan pacientes con electrocardiogramas que les tomaron en un servicio de urgencias de un hospital que no fueron valorados por un médico, fueron valorados por un interno, por un residente, y el residente pues está en aprendizaje, está en entrenamiento, se puede equivocar, como el del golf que les mostré la semana pasada. Si lo hubiera visto un adscrito, a lo mejor le cae el 20, bueno, quién sabe, ¿no? Pero yo espero que sí.
Pero tienes razón. Mi insistencia de que ustedes sepan electro y sean truchas es que no vaya a ser que venga el papá de uno de nosotros y le llegue a ustedes y no lo reconozcan. Sería terrible. El asunto viene a que si nosotros hacemos el diagnóstico pronto y nos llega una historia de terror, sepamos qué hacer. Me estoy durmiendo. Muy bien. El tratamiento básico consiste en todo eso. Y hay cosas que cambian el pronóstico, y hay cosas que cambian los síntomas, y hay cosas que aumentan la sobrevida, y hay cosas que no sirven para nada, ¿ok? Que son peligrosas. ¿Sí? Y esto es lo básico. Oxígeno solamente cuando el paciente está desaturado. Solo si está desaturado. Repeat after me, solo si está desaturado, porque luego les ponen a todos oxígeno, ¿no? No, a todos llegan y les ponen oxígeno, no nada más a los que están desaturados, ¿ok? Está en las guías. Aspirina. Ya puedo decir aspirina, no hay problema, es ácido acetil salicílico. ¿Alguien sabe cuál es la dosis de carga para un síndrome coronario agudo? 300, ok. ¿Y cuál es la presentación en la que se absorbe más rápido la aspirina? ¿Sin qué? Sin capa entérica. Ok. ¿Y ahí en México? Bueno, no es la más rápida. De hecho, la más rápida no hay en México, que es la masticable. Y solamente hay en Estados Unidos. Es la Chewable, ¿ok? De 325 miligramos. Y en México no hay. La más fácil que hay en México es la que viene de 300 miligramos soluble. Entonces se pone como Alka-Seltzer ahí en el agua y te la tomas y es la que se absorbe más rápido. Y no se absorbe tan rápido, ¿no? Tarda como 4 horas en lograr antiagregar al paciente. Acuérdense que es un antiagregante plaquetario. Y el otro tema es el de los otros antiagregantes que ahorita voy a ver en otra diapositiva. Entonces podemos empezar con los antiagregantes. Díganme todos los que conozcan, empezando contigo. Un antiagregante plaquetario que conozcas. Clopidogrel, venga, otro. Prasugrel, otro. Tan, tan, tan. No, pues di clopidogrel de otra marca. No, no es cierto. Otro grel. ¿Alguien más? Ticagrelor, muy bien. ¿Otro? Ya se les acabó el 20. ¿En serio? ¿Y prasugrel? ¿Ya me lo dijeron? ¿Cangrelor? ¿No? Porque es intravenoso, no hay en México, pues somos pobres, no le hace. Pero es intravenoso el cangrelor y es reversible, afortunadamente. Las dosis las vamos a ver ahorita. El otro asunto es que si se está formando un trombo, ya saben que se forma parte plaquetas, parte tromina, tenemos que usar antitrombóticos, también llamados anticoagulantes. El nombre correcto es antitrombótico. ¿Ok? Ahora seguimos de este lado. Antitrombóticos. Enoxaparina. ¿Heparina qué? No fraccionada. Heparina no fraccionada, es la heparina más barata, hay en todos lados, hay de 5,000 y 1,000. ¿Otro? Astrid. Warfarina, sí, pero no se utiliza para estas cosas. ¿Qué se utiliza para síndrome coronario? Chan, chan, chan. Esa no la conozco, pero no se utiliza para eso. Solamente hay uno más que se puede usar para síndrome coronario agudo. Fondaparinux. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Y el tratamiento con trombolíticos. Ahorita vamos a ver los trombolíticos más importantes. Vamos a seguirle aquí en medio. ¿Trombolíticos? Sí, ¿cómo no? Trombolíticos, esas cosas que destruyen el coágulo, activan. ¿No? ¿No? ¿No se acuerdan los trombolíticos? ¿Tú? ¿Trombolíticos? ¿Eh? ¿No? ¿Qué mal son los que se deben de saber? Alteplase, tenecteplase y el más
famoso y que hemos usado durante años y el primero que hubo es streptokinasa. Good. Analgésicos, ¿cuáles son los únicos que podemos usar? Opioides, hay que darle machina a la morfina. Ok, de 1 a 2 miligramos intravenosa hasta que se le pase al paciente la molestia. Acuérdense que tiene la capacidad disociativa la morfina, es decir, te duele pero no te das cuenta. Te quita la ansiedad por el dolor. ¿Cordial? Y los nitratos. Y ahí vamos a darnos otro tiro con los nitratos porque vamos a ver presentaciones. Quiero que me digan presentaciones de nitratos que jamás se pudieron haber imaginado. Dime una presentación de un nitrato. Medicamento y presentación. No, ese no es para eso. No, el sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Isosorbida. ¿En qué presentación? Sí, pues ¿en qué presentación viene la isosorbida? Chan, chan, chan. ¿No? ¿Alguien sabe las presentaciones de la isosorbida? Sublingual. Una. ¿Otra? ¿Qué otra presentación viene de la isosorbida? ¿Cómo? También hay intravenosa. ¿Qué otra presentación hay de la isosorbida? ¿Cómo? ¿Tabletas ya dijeron? ¿Otra? Hay tabletas de liberación prolongada y hay tabletas de liberación de 6 a 8 horas, que es el mononitrato de isosorbida. Y hay otra presentación que dura hasta 24 horas. Viene con capa entérica y se puede usar para eso. ¿Qué otra presentación tiene la isosorbida? Bueno, y si les dijera que viene en spray para la boca, abajo de la lengua. Hay un spray que se llama Isoket, se pone abajo de la lengua así, se absorbe rapidísimo. ¿Qué otra presentación tiene? Hay otra presentación de isosorbida. ¿De qué otra manera se les ocurriría aplicarlo? En parches. Bueno, ese es otro tipo de nitrato, que es ese trinitrato de glicerilo. Son los parches que son de liberación prolongada, ¿no? Entonces se ponen y están liberando el medicamento a una velocidad constante durante 24 horas. ¿Qué otra presentación tiene trinitrato de glicerilo aparte de parches? Sí, son las perlitas de nitroglicerina. Esas vienen como los chicles que tienen liquidito adentro. Entonces se muerden, el liquidito se queda abajo de la lengua, se evita el metabolismo de primer paso, se absorbe rapidísimo y es la presentación más rápida de un nitrato de acción. Inmediatamente quita el dolor en caso de que tenga angina el paciente. ¿Cómo? Esas meras son. ¿Qué nombre era? ¿Cómo se llama? O sea, nitroglicerina, trinitrato de glicerilo. Es el nombre largo, pues, pero es perlas de nitroglicerina. No hay ahorita en México, hubo mucho tiempo, ahorita no hay. Se llama Natriglix, lo hacía en Novartis. Bueno, ¿y qué otra presentación se les ocurre para una intramuscular? Iba a doler mucho de por sí, imagínate los pacientes usan pero sabes que hay una presentación que es en pomada. Entonces el paciente se la pone en forma de pomada, se pone así en una parte del cuerpo que se va a absorber, se la pone así como si fuera un diclofenaco, ¿sí? Y se absorbe. Igual. ¿Como un gel? Es un gel, una pomada. ¿Y es igual de eficaz que las bombarditas? Sí. Es igual, pero es de liberación prolongada, pues. Pero eso no hay en México. ¿En México qué hay? ¿Qué tenemos? Nitroglicerina IV, tenemos isosorbida IV, tenemos las perlas de nitroglicerina donde hay el isosorbida sublingual, el isoket sublingual, los parches de nitroglicerina y las diferentes presentaciones de isosorbida oral, ya sea de 10 miligramos de presentación normal, presentaciones para 12 horas o para 24 horas. ¿Ok? Tienen que conocer las presentaciones. ¿Ok? Lo que es más importante de todo esto, ¿qué es? En el caso de que un paciente llega con dolor y su presión arterial es normal o está un poquito alta, es posible usar los nitratos. Si ustedes dan nitratos, acuérdense que el efecto que tienen no es sobre las arterias coronarias, es sobre el retorno venoso. Aumentan la capacitancia venosa y le quitan precarga al corazón y disminuye el dolor. ¿Ok? Y hacen tolerancia rápidamente, por eso no pueden darle a un paciente de nitratos toda la vida. Pues. Bueno, sí se puede, pero van a hacer resistencia. Inmediatamente el paciente empieza a hacer tolerancia. Cada vez necesita dosis más altas.
Entonces la indicación es que le duele el pecho, póngase una pastillita abajo de la lengua. No se le quita, espérese 5 minutos, se pone otra. Si no se le quita, se pone una tercera y se va al hospital. Quiere decir que está fea la cosa. ¿Ok? Entonces el nitrato de acción más rápida va a ser la perla de nitroglicerina, luego la isosorbida sublingual. Pero eso les da tiempo, o les permite comprar tiempo para poner una vía intravenosa y ponerle una infusión de nitroglicerina o de isosorbida. ¿Ok? Y estarle vigilando la presión arterial al paciente, sobre todo si es un infarto inferior. ¿Ok? Y otros medicamentos de soporte. ¿Por qué me refiero a medicamentos de soporte? Porque si hubiera llegado este señor, bueno, la señora hasta que vimos del bloqueo AB completo, inmediatamente, ¿qué medicamento le aumentaría la frecuencia cardíaca en ese momento a la paciente? Mande. Dobutamina probablemente sí, pero no porque les baja mucho la presión arterial también la dobuta. ¿Cuál es? Atropina. Cuando un paciente se empieza a bloquear, empieza a bradicar, hay que ponerle atropina. Y ya después le podemos poner una infusión de dopamina o de norepinefrina, de dopamina. Y hay que ponerle líquidos cuando tiene infarto del ventrículo derecho, porque es el tratamiento. ¿De acuerdo? Lo más importante es que el abordaje del paciente cuando llega a urgencias, ustedes lo están viendo, es tomarle los signos vitales inmediatamente, ver su saturación, ver su TA, ver su frecuencia cardíaca, inmediatamente pasarlo al área de choque y vámonos. Tomarle el electro mientras le vas preguntando antecedentes y todo eso, porque tenemos que decidir esto. Angioplastía si es posible en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Trombolisis si no hay angioplastía en los primeros 120 minutos. Angioplastía si el paciente tiene datos de alto riesgo como falla cardíaca, inestabilidad eléctrica o trombolisis fallida. Es decir, trombolisis fallida, le pongo el trombolítico, tenecteplase, sigue con dolor, sigue con elevación del segmento ST y el paciente está poniendo mal, córrele, vamos a cateterismo. Falla cardíaca o inestabilidad eléctrica. ¿Qué es inestabilidad eléctrica? Se está bloqueando, está haciendo taquicardia ventricular, está fibrilando, ya lo choqué 2-3 veces, ya lo dejé término medio. ¿Ok? Trombolisis si no hay disponibilidad de la angioplastía y el paciente está chocado o inestable. Llega el paciente como este y hace muerte súbita, lo reaniman, tiene desnivel del ST y no tienes cateterismo. Lo trombolizo. Lo reperfundo como pueda. No puedo mandarlo ahorita a un cateterismo porque lo más cerca es Obregón. Lo trombolizo. Angioplastía después de la trombolisis. Se supone que todo paciente que es trombolizado debe ser llevado a cateterismo de 3 a 24 horas posteriores a más tardar. ¿Ok? Lo trombolizo, le salvo la vida. Se lo mando al hemodinamista para que le revise las arterias y vea si hay alguna lesión más o algo más que hacer. Le llamamos estratificación de riesgo o utilizar una herramienta clínica o un score, un puntaje, como quieran llamarle, para saber qué paciente tiene riesgo de complicarse en las siguientes semanas o en las siguientes 24 horas. Y está el TIMI Risk, está el GRACE, y esto nos permite ver qué pacientes tienen alto riesgo. Esto te da un puntaje y un riesgo de muerte los siguientes 30 días, pero la herramienta clínica es la más útil de todas. Porque la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser de alto riesgo. Porque si llegaron con nosotros, tuvieron dolor y tienen todas las molestias del mundo y tuvieron desnivel del ST y se infartaron y todo eso, lo más seguro es que todos sean de alto riesgo. La herramienta clínica, el que ustedes se den cuenta de que un paciente tiene una alta probabilidad de que le pase algo, por su edad, por cómo se puso, porque vieron sus electros y todo eso, es la herramienta que mejor nos predice cómo le va a ir un paciente, pues.
Entonces, a ustedes les toca ver un paciente en una guardia, están internos, les llega en la noche un paciente y es un infarto, o le ponen el tenecteplase, no reperfunde, hace arritmias y le dicen a su compañero de la siguiente guardia, yo creo que no va a pasar. Y le dicen a su compañero, yo creo que este paciente no va a pasar la guardia. Y le dice otro, ¿cómo supiste que no iba a pasar la guardia? Sí, pues se llegó chocado y le pasó de todo. No, ¿cómo supiste que no le iba a hacer? Pues no hace falta ser un genio, pues. Son pacientes de alto riesgo y son pacientes que debemos llevar a cateterismo. Cuando ustedes estén en el internado y les toque rotar en urgencias o en medicina interna y vean todos los síndromes coronarios agudos que hay en un hospital público, se van a espantar. Y más se van a espantar cuando vean que todos esos pacientes van a ir bien poquitos a cateterismo. Y para mí es algo terrible, ¿no? Estos son los antiagregantes plaquetarios. Aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Aquí vienen estos que son intravenosos, pero los utilizan los hemodinamistas, ¿de acuerdo? De esos no voy a hablar, no me voy a meter en ese tema porque ellos son los que saben cómo usarlo y en qué casos usarlo. Pero en el caso de la aspirina, la dosis de 500 a 300 miligramos y también hay intravenosa. No se la sabían esa, ¿verdad? Bueno, la dosis de mantenimiento es 75 a 100 miligramos, que es una presentación muy común. El clopidogrel es de 600 miligramos en caso de que el paciente vaya a ir a un cateterismo cardíaco, pero es de 300 miligramos en caso de que vaya a terapia fibrinolítica, o sea, trombolisis. Hay una presentación de clopidogrel que viene de 300 miligramos con ese fin. Si no, las tabletas vienen de 75 y échate 4 tabletas de un tiro. No es agradable. Y del prasugrel viene de 60 miligramos y el ticagrelor viene de 90 miligramos. Son 180 al día, son una cada 12 horas. ¿Okay? Acuérdense que ticagrelor y prasugrel son los únicos, nomás se pueden usar en caso de que vaya el paciente a un cateterismo, una angioplastía, ¿de acuerdo? Y estas son los antitrombóticos, ¿ok? Entonces está enoxaparina, la heparina normal, la no fraccionada, como quieren llamarle, que se debe poner por vía intravenosa y se tiene que estar checando el TTP, no el TP, el TTP para que se mantenga 2 veces su tiempo de coagulación. Enoxaparina y fondaparinux en caso de que vayan a terapia fibrinolítica. Ahí están las dosis, pues se pueden encontrar esos. ¿Qué es lo que más tenemos actualmente? Enoxa, en todos lados hay. Con la pandemia se debe haber acabado toda la enoxa del mundo porque se estuvo utilizando para esto, pero es fondaparinux, que tiene muy buenos resultados. Y es una sola vez al día. ¿Ok? Las dosis iniciales en un síndrome coronario agudo de estos antitrombóticos son intravenosos. Porque si se lo ponen subcutáneo a un paciente que viene chocado, jamás la va a absorber. Tiene que llegar riego sanguíneo a un tejido para que se absorba. Y si el paciente está chocado, no la va a absorber. Tomen eso en cuenta. Y estos son nuestros fibrinolíticos, ni lo cuenten: tenecteplase, alteplase y streptoquinasa. Van a hallar alteplasa y tenecteplasa en la mayoría de los hospitales. Tenecteplasa, ¿qué ventaja tiene? Es un solo bolo. Y todavía no conformes, en la jeringa, viene así la jeringa precargada y en la jeringa vienen los kilos de peso para que sepas qué dosis le toca al cliente. Más fácil no puede ser. Y en el caso de la alteplasa es un bolo inicial de 15 miligramos y después por kilo de peso se pone en media hora y la otra parte para otra media hora. ¿Cuál es el punto? Ponerle todo en una hora completa. Cuando un paciente se tromboliza con monitor puesto y el interno a un lado. O enfermero, quien esté para vigilar a un lado. ¿Por qué? Porque les va a hacer taquicardia ventricular, les va a hacer bradicardia, les va a hacer hipotensión, les va a hacer un montón de cosas extrañas. Cuando la arteria se abre y deja caer todo el flujo sanguíneo y el corazón está reperfundiéndose, el corazón también sufre daño. Y eso lo tenemos que vigilar. Entonces, nunca abandonen un paciente que se está trombolizando. Nunca. Nunca. Te volteas un ratito a ver el teléfono y cuando ves
ves el monitor, de repente está haciendo taquicardia ventricular. O se bloqueó, hizo mil cosas. ¿Ok? Estas son las contraindicaciones para trombolisis. ¿Ok? Todas tienen que ver con sangrados, obviamente. Pero es raro que nos toque un paciente que no se pueda trombolizar, a menos de que haya sido operado recientemente. Entonces, vamos a suponer que estén les toca rotar por cirugía y el paciente que estaba en cirugía se le ocurre infartarse. Mucho cuidado. ¿Por qué EB6 isquémico? El EB6 isquémico, porque pueden tener transformación hemorrágica. Los infartos cerebrales pueden tener transformación hemorrágica si son recientes. El mayor problema de esto es que cualquier sangrado que sea en un lugar que no puedes controlar es un peligro. Y el único lugar que no puedes aplastar para detener un sangrado es el coco. Todo lo demás sí, pues. Sangrar de la panza, pues, pones, el gastroenterólogo ahí le va a dar sus toquecitos de argón, lo que sea, para darle. Si es sangra de las encías, no se va a morir desangrado. Va a sangrar por los sitios de punción, sí, pero del cerebro no. Y una hemorragia cerebral en una trombolisis es algo catastrófico, que sí pasan, pues, pero es un riesgo que corremos. Pero lo tratamos de reducir reconociendo al paciente de riesgo. ¿Ok? ¿Qué otros medicamentos tenemos que dar? Cambian el pronóstico de los pacientes, sobre todo si tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, si son insuficiencia cardíaca, el paciente debe tomar un IECA ARA2, un antagonista de mineralocorticoides, un beta bloqueador a dosis bajitas y un inhibidor de la SGLT2. ¿Ok? Y estos medicamentos, todos los pacientes durante un infarto deben de llevar un IECA o un ARA2 a dosis bajitas, un beta bloqueador si es posible, sobre todo si tienen insuficiencia cardíaca. Por eso tenemos que estratificarlos también con un ecocardiograma para ver la función del corazón. Las estatinas, muy importante. Estatinas 2. Atorvastatina y rosuvastatina. Y las dosis son de 80 y 40 miligramos para cada una. Dosis completas, con ezetimiba si es posible. ¿Por qué? Porque las estatinas no solamente tienen efecto para bajar el colesterol, tienen un efecto antiinflamatorio. Ayuda a estabilizar la placa de aterosclerosis. Por eso las damos. Y así se tienen que quedar hasta que regrese a consulta. En las instituciones hay de 20 miligramos. Son 4 tabletas de atorvastatina, es una grosería. Pero por fuera hay presentaciones de 80 y 40 miligramos de cada uno para no batallar con eso. Además está horrible que te estés muriendo de dolor de pecho y te den 4 pastillas y todo eso es horrible. Diuréticos en caso de que el paciente esté presentando falla cardíaca. Antagonistas de los mineralocorticoides es la espironolactona, eplerenona, en caso de insuficiencia cardíaca, y la colchicina, que recientemente unos estudios dicen que disminuye la mortalidad a largo plazo en pacientes infartados. ¿Cuánto irá a durar la moda de la colchicina? ¿Quién sabe? Pero vienen las guías. Eso dice. Eso dice. Pero sí, estos cambian el pronóstico de los pacientes. ¿Sí? Tiempos miocardio. Puerta de electro, 10 minutos. Simón. Este es otro tiempo muy importante. Puerta aguja. Dicen que el tiempo que desde que el paciente cruza por la puerta hasta que empieza a infundirle el trombolítico debe ser de 30 minutos. Está canijo, ¿no? Ni para un suerito vitaminado sucede tan rápido. Tiempo puerta-balón, angioplastía debe ser de 120 minutos. ¿Qué es tiempo puerta-balón? El tiempo desde que el paciente cruza por la puerta de urgencias hasta que el hemodinamista está abriendo la arteria. O sea, ya está inflando el balón adentro de la arteria, 120 minutos, 2 horas. ¿Quién sabe? Hay que monitorizar a los pacientes.
Siempre esperando que pase lo peor. Antiagregar, antitrombótico es lo primero que tenemos que dar. Y trombolisis a la brevedad si no hay angioplastía. Si no pueden mandar a un paciente que le hagan angioplastía, trombolícenlo en el lugar donde está. Entonces tienen que saber usarlos y tienen que saber las presentaciones. Por lo menos saber que existen. A lo mejor a ustedes no les toca ponerlo, pero si ustedes toman la decisión pronto y dicen, tengo un infarto y activamos el sistema código infarto y van a salvar una vida. O muchas. Y en caso de alto riesgo, si es posible, angioplastía. Sigue siendo lo mejor. Ya en Hermosillo tenemos varias salas de hemodinamia. Antes había nomás 2, después 3 y ahorita ya tenemos 5. ¿Ok? Ahora sí. I will take your questions. Todavía me quedaron 15 minutos todavía. Tenemos que rifar 2 libros todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, échale. Que no se haga trombolisis por contraindicación, ¿es lo frecuente o...? El que no se haga trombolisis por contraindicación no es frecuente. Es más frecuente que no se trombolice al paciente porque el médico no lo quiso hacer. Ejemplo, tengo un paciente de Puerto Peñasco que se infartó. En Peñasco lo diagnosticaron, tenía 2 horas de evolución y lo mandaron a Nogales con el infarto. Llegando a Nogales tenía 5 horas de evolución, tenía 6 horas de evolución y lo pusieron que estaba fuera de ventana trombólítica y el paciente llegó con dolor. Ahí ya tendría que ser angioplastía, por ejemplo. Ajá, o si todavía estás a tiempo, estás dentro de las 12 horas todavía, trombolízalo, porque el paciente tiene dolor, tenía desnivel positivo del ST, hay miocardio vivo todavía para rescatar. Trombolízalo, vigílalo y trasládalo a un lugar donde puedas hacerle angioplastía. ¿Y esa tiene disponibilidad en centros de salud pequeños, la terapia? Se supone que todos los hospitales, se supone que en todo hospital de subzona, un hospital mediano, debe haber un internista, debe haber un especialista en urgencias y debe haber personal que pueda poner una trombolisis. Digo, porque Puerto Peñasco no es un lugar pequeño. ¿Sí? Entonces debería de haber. Vamos a más relacionado sobre eso. Pero estamos en el centro social, en un pueblito. ¿Qué le recetamos al paciente mientras ingresa, a que lo trasladen y llega al hospital? Tú le vas a dar la aspirina, vas a tratar de ponerle la heparina, si es posible ponerle la heparina intravenosa, que la dosis es de 70 miligramos por kilo de peso. Más o menos para una persona de 70 kilos son 5,000 unidades intravenosas. ¿Ok? Le vas a dar la aspirina, no le vas a dar clopidogrel porque dudo que vayas a tener clopidogrel, pero esas 2 cosas sí vas a tener. Y si el paciente tiene signos vitales estables y no está hipotenso, le vas a dar un nitrato. Sí va a haber isosorbida sublingual o va a haber isosorbida tomada. Y si ves que puedes darle una dosis bajita de beta bloqueador porque no está en falla cardíaca, se lo puedes ir dando. En lo que se encarama la ambulancia y lo mandas. Pero eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que les toca hacer. Como médico, si no tienes un electro y el paciente tiene signos típicos por lo que ya lo aprendiste en el internado viendo casos, mándalo. ¿Por qué? Puedes mandar 6 pacientes y que te digan que están bien, pero si uno se te va y se muere por no hacer el diagnóstico a tiempo, te va a doler un chorro. Bueno, todos, ¿no? O sea, te vas a equivocar en el diagnóstico. Todos nos equivocamos en los diagnósticos. Todos, no hay problema. Pero vale más tomar 30 electros normales, 100 electros normales, a que uno que no tomes que tenga un infarto. Entonces, equivócate. Tiene dolor en el pecho, está sudando, tiene factores de riesgo, mándalo. Le das una aspirina, le pones su... Si tienes un electro, le tomas un electro, pues le pones su heparina y ve, consigue la ambulancia y vámonos. ¿Sí? En pacientes que ya tengan manejo con clopidogrel o que no tomen la dosis máxima de estatina, ¿se completa la dosis o se da los 380? A ver, otra vez. ¿En pacientes qué? Que ya tomen tratamiento con clopidogrel. Al momento de dar la carga, ¿se completa la carga o se dan los 300 miligramos? Se completa la carga. Porque supone que el paciente ya está... Mira,
En ese caso, no tienes que dar la carga, ¿por qué? La carga te voy a decir para qué es. La carga es para que el paciente tenga antiagregación plaquetaria completa lo más pronto posible. O sea, la dosis de carga es para que el paciente tenga la dosis, se le hace un montón para que todas sus plaquetas queden inhibidas en el tiempo más corto posible junto con la aspirina. ¿Ok? Por eso ya hay intravenosos, pero no siempre se logra. ¿Ok? Entonces, si el paciente ya toma clopidogrel todos los días 75 miligramos, no necesitas darle más, lo trombolizas como va. ¿Cómo va? O sea, ya nomás le pones su antitrombótico, le pones su trombolítico, su fibrinolítico y esperamos lo mejor, regresamos a la virgencita. ¿Y las estatinas también? Si ya toman una dosis. Sí, le das la dosis más alta posible. Si toma 20, 40, tú le das 80 y hasta que se vaya. Con las estatinas sí tienes que dar la dosis más alta posible. Tolerable. ¿Qué otra pregunta tienen del tratamiento? Mira, es de zurdo este. Qué inclusivos. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, pues piensen en su tema para la que sigue. Piensen en el tema para la que sigue, para despedirnos del semestre con algo que a ustedes les interese saber o que quieran ver. El 12 de mayo, si no están vueltos locos con el fin de semestre.